En la vida todos buscamos alguna señal, cualquier señal que nos dé seguridad. Cuando hacemos un contrato, vamos a pedir que nos den garantías. Si compramos un vehículo, pues lo fácil es una prenda. Si compramos un inmueble, pedimos una hipoteca. Si vamos a prestar dinero, esperamos algún objeto como garantía de que ese dinero se nos va a devolver. Incluso hasta en los acuerdos informales. Yo le doy mi reloj mientras reúno el dinero y le devuelvo lo que me ha prestado. Estas señales nos sirven como prueba visible de que lo que se prometió se va a cumplir. Y así es el corazón de nosotros los hombres, tal cual. Necesita algo tangible, algo que yo pueda tener como una evidencia externa que asegure que todo está muy bien. Esta tendencia no es nueva. En los días de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la tierra, la incredulidad del pueblo se manifestó exactamente de la misma manera. Él ya había multiplicado los panes y los peces, y a pesar de eso, todos comieron hasta que se saciaron. Y aún así, pidieron: danos una nueva señal. Y le dice así el texto: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Eso dice en Juan 6, versículo 30. Creían que necesitaban algo más, algo adicional para poder confiar en Jesús. Necesitaban algo más. No era suficiente lo que ya habían visto de Jesús. Pero Jesús les dice que lo que necesitan es Él mismo, no un milagro adicional. Ya habían visto muchos milagros. Es Jesús mismo, el verdadero pan del cielo que había sido enviado. Y esa fue la respuesta que el Señor Jesús les dio respecto a eso de que danos una nueva señal. ¿Qué señales haces tú? Pedía más pruebas. Y Dios les ofrecía a Cristo Jesús. Hoy veremos en Éxodo capítulo 12 que Dios dio una señal a su pueblo, pero no una señal que se iba a basar en emociones. Tampoco una señal que fueran sueños extraordinarios. Tampoco milagros como lo que había pasado con estos juicios de Faraón, estos milagros que se repitieron, sino era una señal de sangre, una señal objetiva, clara, suficiente, visible para ellos. No bastaba con sacrificar al cordero, no era suficiente. No era suficiente que el cordero muriera en cada hogar, en cada casa. La sangre de ese cordero debía ser recogida y aplicada en el hogar, rociada en la puerta. Asimismo, nosotros debemos apropiarnos por la fe en Cristo. Cristo, el sacrificio perfecto. El título que le hemos dado a nuestro sermón es precisamente orientado hacia esto. El creyente se apropia del sacrificio de Cristo. El creyente se apropia del sacrificio de Cristo. Y veremos dos grandes verdades. El primer punto es una señal distintiva que nos separa de Egipto. Una señal distintiva que nos separa de Egipto. Y en segundo lugar veremos una señal de pertenencia que nos declara propiedad del Señor. Una señal de pertenencia que nos declara propiedad del Señor. Vamos a nuestro primer punto. Una señal distintiva que nos separa de Egipto.
Para ilustrar este primer punto, imaginemos por un momento un viajero que atraviesa por un bosque bien espeso, donde abundan matorrales, maleza, árboles jóvenes, otros árboles torcidos, unos pequeños, unos grandes, un desorden. Hay de todo. Pero al observar con detenimiento, nota que muchos de esos árboles llevan una marca pintada de rojo. Muchos de ellos. Alguien cuidadosamente puso esa marca. Esa marca no los hace ni los más grandes, ni los árboles más grandes, ni los más fuertes. Pero lo que sí era claro es que esa marca iba a mostrar el destino de cada uno de esos árboles. Y cuando llegan los obreros y van allí a este lugar, regresando con hachas, con machetes, a tumbar absolutamente todo, menos los árboles que tienen una señal. Cae toda la maleza, caen todos los postes que están torcidos, incluso aquellos que parecieran prometedores, buenos árboles, si no tienen la señal, es cortado. Si no ven la marca roja que los separa, esos leñadores van a romper y a quebrar todo árbol. Está reservado los árboles que tienen la señal para crecer y para ser un árbol fuerte, convertirse con el tiempo en un roble firme. Así ocurre con quienes han sido rociados con la sangre de Cristo. Asimismo, son preservados por Dios mismo, pero ojo, no son preservados por su belleza, no son preservados por su tamaño, no son preservados tampoco por su fuerza, no son preservados por eso, son preservados porque Dios ha puesto una señal que los preserva. El juicio cae sobre todo el mundo, sobre toda persona, sobre grandes y sobre pequeños. No puede alcanzar este juicio a los que llevan la señal distintiva, porque pertenece al Señor, porque su propietario es el Señor y han sido marcados para vida, como afirma la palabra de Dios. Dijo el apóstol Pablo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los invito a que busquen Éxodo capítulo 12 y leeremos los versículos del 1 al 6. Este texto que ha leído nuestro hermano, y dice así la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Este texto aquí nos está mostrando cómo Dios instituyó la Pascua. Algunos pueden pensar: bueno, pero ¿qué es la Pascua? Para poder seguir hablando de este término. La Pascua es que Dios pasa por alto, salta las moradas de los israelitas. Aquí Dios instituyó este salto, dando instrucciones precisas, detalladas a todo Israel.
Probablemente durante los días de tinieblas que traía la plaga, fue allí donde se dio todas estas instrucciones de que el pueblo iba a salir de Egipto. El Señor declaró que este mes, el mes de Abib, que más adelante es cambiado y es llamado el mes de Nisan, sería el comienzo. Allí comienza el calendario religioso marcado para el pueblo de Dios. Allí empieza este inicio, allí empieza. Moisés y Aarón debía hablar a toda la congregación para que cada familia seleccionara un cordero o tal vez un cabrito, pero sin defecto, símbolo de un sacrificio puro, aceptable para Dios. Si la familia era pequeña, debía unirse con la casa contigua para preparar un solo animal. Este cordero debía ser previamente guardado, seleccionado previamente por ellos. ¿Hasta cuándo? Dice que hasta el día 14. Y luego toda la congregación sacrificaría. Dice entre las 2 tardes. Las 2 tardes. Cuando habla de las 2 tardes, es una expresión entendida entre el periodo que baja el sol hasta que se oculta. Aproximadamente dicen los teólogos que responde sobre las 3 de la tarde, aproximadamente, cuando habla allí de las 2 tardes. A eso hace referencia, la hora en que nuestro Señor Jesús murió. La Pascua cristiana. Hermanos, cada detalle, seleccionar el animal previamente, representar una pureza, el momento exacto del sacrificio, fue establecido por Dios para mostrar que la redención no era improvisada, no es algo improvisado por Dios. Cada detalle Dios lo reguló y lo estableció. Nada fue hecho al azar. Fue ordenado solemnemente por Dios. Así que cada detalle es profundo y significativo. Dios ordenó a Israel tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo y recoger la sangre. Recoger la sangre que iba a ser rociada sobre el dintel y aquellos postes de la puerta. Esa señal, esa sería una señal que iba a distinguir los hogares del pueblo que le pertenece solamente a Dios. Una distinción que no consistía en algo que Israel pudiera presumir. Israel, ese pueblo, no podía presumir, porque no era su justicia, no era la justicia del pueblo de Israel. No era porque fueran muy morales, porque no lo eran. Ni era por su historia, ni era por las experiencias que tenían respecto a Dios. Era por la sangre del Cordero, la sangre aplicada allí, la sangre que todo mundo podía ver, una sangre visible. El juicio iba a pasar por toda la tierra. Toda la tierra iba a pasar por el juicio. Nada se iba a escapar, nada. Pero allí donde había sangre, allí donde estuviese presente la sangre, la muerte no podía entrar. La marca carmesí, esa marca de sangre en la puerta, definía quién era el pueblo de Dios. Mira el versículo 7 de Éxodo 12. Dice así: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas,
en que lo han de comer. Nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros. Pero quien no cree en Él, de ninguna manera va a participar de las bendiciones de su muerte. De ninguna manera lo hará. La sangre que ha sido rociada preservó la casa, cada una de las casas de los israelitas. Y es la sangre de Jesús aceptada, confiada por cada uno de nosotros, aplicada a nuestras conciencias. Esa sangre aplicada, tomada y aplicada a nosotros, es la que nos va a librar de la muerte. Además, este rociamiento se hacía de manera pública. Se rociaba la sangre y todos la veían. Era pública. Tenían el dintel y los dos postes laterales marcados con sangre. De modo que cualquier transeúnte que pasara por allí iba a notar que había sangre en estos dinteles. Podía verlo. Sí, debía verlo. Así también la salvación es prometida al que cree. Porque el que cree confiesa con su boca que le pertenece a Dios. Dice con su boca: soy de Dios, creo en Dios, creo en Cristo. Con su corazón lo dice, y la palabra de Dios nos recuerda: el que con su corazón cree y con su boca confiesa será salvo. Y así también cuando fue la comisión al final del Evangelio de Marcos, nos dice: el que crea será salvo. Pero no solamente el que crea será salvo, el que cree y fuere bautizado. Hay cosas visibles que muestran que le pertenece a Dios. Es visible, es público. Cuando creemos en Cristo, no nos avergonzamos. Cuando sinceramente, honestamente, hay un encuentro con Cristo, no nos avergonzamos de llamarnos cristianos, de pertenecernos a Cristo. Pero aquel que se avergüenza de la fe es prueba de que su fe no es sincera. La verdadera fe en el Salvador es un principio muy claro y muy poderoso para nuestra vida. Debe verse, debe notarse que usted cree y usted ha sido separado para Cristo. Se debe notar, se debe ver. Publíquelo por las redes o no lo publique, se le debe notar en su vida que usted le pertenece a Cristo. Debemos estar dispuestos a que se nos note que pertenecemos a Cristo. Cristo es mi dueño. Debe ser visible. Porque si Cristo es mi dueño, Él es mi deleite. Me deleito en Él. Me deleito en su palabra. Me deleito en su verdad. Me gozo solamente en lo que Cristo representa. Hermanos, empleemos la cruz en el sentido en que ha sido entregado a nosotros. Estimado asistente, los creyentes de la iglesia saben cuando hay personas que son asistentes y no han creído. No le importa, le pregunto, pasar de largo, ver las puertas marcadas, gente seleccionada para ir con el Señor, y usted no. ¿No le importa que Cristo murió? ¿Que el Cordero ya fue inmolado? ¿Ya se entregó? ¿Ya murió? Su sangre ya fue derramada. Y puede obtener usted vida mediante la fe y gozar salvación. Qué bendición cuando cantamos himnos cargados de teología. Qué bendición porque estamos cantando la verdad de Dios.
Y usted ha cantado muchas veces este precioso himno, el 345. Mi fe descansa en Jesús y en su redención. Confiando solamente en Él, obtengo salvación. No necesito obra hacer, ni rito observar. Me basta que Jesús murió en mi lugar. Su obra suficiente es. Mi pena Él pagó. Su sangre cubre mi maldad, pues Él me redimió. Y termina diciendo el himno: yo nada puedo agregar, descanso solo en Él. Seguridad perfecta da por su promesa fiel. La sangre de Jesucristo es para cada creyente una señal para expresar que hay una distinción y que le pertenezco a Él. Miremos Éxodo 12, versículos 13. Solamente el 13. Éxodo 12, versículo 13. Dice: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. En la noche de la Pascua, cualquier persona, óigame bien, cualquier persona podría identificar el hogar de un israelita. Cualquiera. Su puerta estaba marcada visiblemente de la sangre. Era visible. Mientras que la casa del egipcio carecía por completo de esa señal. De la misma manera, nada distingue tan claramente a un cristiano verdadero como su fe en la sangre en Jesús. Se para firme allí. Creo, Jesús murió por mí y lo creo con todo mi corazón. Y nada lo mueve de allí. Esta expresión por muchos no es creída, ni amada, ni proclamada. Y ese es un cristiano de labios, muerto, pues un evangelio sin sangre es un evangelio sin vida. Cuando la doctrina del sacrificio de Cristo es negada, es diluida, es dejada a un lado, la vitalidad espiritual desaparece, se desvanece. En cambio, cada creyente que con gozo lleva esta señal distintiva, aunque sea despreciada por este mundo caído, aunque sea despreciada en cada escenario donde yo me encuentro, en el mundo caído, sabemos que nuestro pecado es grave y que nuestro pecado merece la muerte, y que sabemos en nuestra conciencia que el alma que pecare morirá. Vamos a llevar esta verdad con toda convicción, porque sabemos que Cristo ha muerto y ha pagado por mí. El verdadero creyente reconoce que su pecado es horrible, que es enorme, que es doloroso, que es digno de juicio. Cada creyente sabe que su pecado es digno de castigo y de juicio. Por eso, el creyente rechaza todas las teorías que suavizan la culpa humana. Algunos dicen:
pecar es un error. Pecar, bueno, no es tanto así como tan difícil como para llamarlo ofensa, pecado a Dios. Llamémoslo errores, faltas. Algunas personas han diluido la gravedad del pecado y lo han minimizado y le ha quitado el peso de la seriedad de la transgresión en contra de Dios. La palabra de Dios ya declaró una sentencia contra el pecado y la sentencia es justa y es terrible. El mismo Dios que hirió a los primogénitos de Egipto derribó a Faraón en el Mar Rojo. Es el mismo Dios a quien usted y yo adoramos hoy en su santo día. Reconocemos que merecemos ser destruidos. Todos reconocemos que merecemos ser condenados. No hay ninguno que no merezca la condena. Todos estamos encerrados en pecado. Pero la marca de la sangre para nosotros nos debe humillar, porque somos pasados por alto por la obra que Cristo ha hecho. No hay nada de qué confiar en nosotros mismos. Nada. Lo único que debemos nosotros confiar, o en lo único que debemos confiar, es en la obra sustituta de Cristo en nuestro lugar. No hay otra razón. Alguien dijo, abro comillas, somos lo suficientemente singulares como para creer en la sustitución. La sangre en el dintel decía, alguien ha muerto aquí en lugar de nosotros. También nosotros sostenemos y descansamos en esta verdad. Cristo murió, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Creemos que Él fue hecho maldición por nosotros, como está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Fin de la cita. Creer en la grandeza del pecado distingue a los cristianos de los fariseos. Los fariseos buscan justificarse por sus dichosas buenas obras. Los cristianos no. Los cristianos sabemos que somos pecadores. Necesitamos arrepentirnos delante de Dios y confiar en Cristo con todo el corazón. Creer en la sustitución separa a los cristianos de todos los adulteradores filosóficos que quieren desviar el evangelio. Claro, muchos de ellos dicen, Cristo es un gran ejemplo, trae grandes enseñanzas, grandes verdades, claro. Pero no puede soportar que Cristo fue nuestro sustituto. Ellos pueden hablar bien de Cristo, sus enseñanzas, todo, pero rechazan su muerte vicaria. ¿Cuánta gente de esa hay en este mundo que habla tanto de Cristo, tanto de sus enseñanzas? Nosotros sostenemos verdades que son vitales como iglesia, que Cristo ocupó el lugar de su pueblo, que Cristo soportó la muerte, que honró la justicia de Dios, que satisfizo su ley santa. Nosotros creemos firmemente que Él llevó la pena de nuestro pecado, la que usted y yo debíamos pagar. La llevó Cristo en su persona. Esa pena era la pena que nosotros debíamos llevar.
Hermanos, hermanas, esto es siempre y será siempre atacado por el diablo. Siempre. La sustitución literal de Jesucristo en lugar de su pueblo. Quieren disfrazarlo de muchas otras cosas. Quieren engañar de muchas maneras, muchas filosofías. Y quieren esconder malvadamente que sabemos que es obra del diablo, que no hay salvación si la señal no está en nosotros, la señal de la sangre. Nosotros habitamos bajo la marca de la sangre y nos regocijamos en Jesús, que derramó su alma, que murió por nosotros, que llevó nuestros pecados. Y eso parece extraño para muchos, porque no entienden las cosas que son espirituales. Los israelitas sabían que cuando el ángel pasara por Egipto, él exigiría la vida. Cada casa, alguien iba a morir. Y por eso la sangre debía ser exhibida. El juicio era para todos, todos, israelitas y egipcios, todos iban a pasar por el juicio, todos. Nadie iba a evitar que cuando pasara el ángel no muriera el primogénito. Pero cuando veía allí en el dintel la sangre, es como si dijera: aquí ya murió el primogénito, aquí ya hubo que murió, ya uno murió. Y al ver que ya había uno muerto, pasaba por alto la Pascua. El cordero había muerto en lugar del primogénito. Ya había un muerto. El cordero. Murió el cordero, fue sacrificado y su sangre fue exhibida. Ya había muerto el cordero en lugar del primogénito. Y en ese sentido, el primogénito ya estaba muerto en ese hogar. No había razón para herir nuevamente ese hogar. No había razón para dar un segundo golpe a ese hogar, porque ya había caído el golpe sobre ese hogar. Así, cuando Jesús murió, sus escogidos morimos con Él. Los pecados son perdonados, pero los pecados recibieron la venganza de vida, y esa solamente la recibió Jesús en el madero, entregando su vida en rescate por muchos. ¿Cómo podemos morir nosotros? Ya hemos muerto en Cristo. Cada creyente ya murió en Cristo, ya ha sido sepultado, sepultados con Cristo. Una unión mística, la unión con Cristo. Una verdad preciosísima que se enseña desde estos púlpitos. Cristo murió por nosotros, creyentes, por su pueblo. Y quienes abrazan esta verdad quedan distinguidos del resto de los hombres. Estamos seguros en Cristo, porque su sangre ha sido expuesta
y es visible esa obra. ¿Qué pasaba con estas familias? Cuando tenían el cordero muerto, la sangre pintada, ellos dentro de su hogar, protegidos. En su hogar no podía haber nada más que celebración y gozo. No temer, porque Dios te protege. Entraban para comer el cordero, cuya sangre había sido rociada. No iban a morir, sino, escuchen esto, no iban a morir, sino que sabía que iban a salir a la tierra que el Señor les daría. Estaban dentro del hogar con gozo, con alegría en su corazón, pero expectantes a una salida, a un lugar que Dios había prometido. Esta es la marca del cristiano que es salvo. Está en este mundo, es sellado por la sangre de Cristo y vive de tal manera que se prepara para su salida de este mundo a la gran fiesta con el Señor. Está con los lomos ceñidos, espera ser llamado. Por eso es que hay veces las enfermedades que llegan a nosotros, cuando el Espíritu Santo y la gracia de Dios nos abraza, nos permite gozarnos y saber que nos estamos preparando es para la salida, para estar con Él. Pero esa alegría solo la produce el Espíritu Santo, solo la produce Dios por la verdad que Él ha dado a su pueblo. Los demás hombres que no tenían la marca no son salvos, ni se atreven a profesar que lo son. Muchos de ellos reconocen que tienen muchas cosas que hacer en Egipto antes que ser salvados. No tienen nada que ver con la salvación que Dios promete. Y si creen que son salvos, se imaginan una salvación falsa. Personas que todavía piensan que necesitan algo más en este mundo, además de la sangre de Cristo. No hay nada más importante que su sangre. El israelita no necesitaba nada más, nada más. Lo único que necesitaba el israelita era la sangre de Cristo. Estaba perfectamente satisfecho con esa sangre. Así también el creyente ha creído en Cristo, como muriendo en su lugar. Se deleita en saber que es completo y que es aceptado en el amado. Y espera hasta que le llegue su orden de salida. Espera allí listo a que le den su orden de salida de esa tierra a la tierra que Dios ha prometido, donde Cristo le acompañará por siempre. Y el israelita en Egipto hacía muy visible esta distinción, como ya lo hemos anunciado. La colocaba en la parte superior de la puerta, en los postes laterales. Nosotros debemos ser vistos como la luz de este mundo. Sin embargo, sabemos que hay muchos que intentan entrar al cielo por puertas que no es la puerta. Cristo es la puerta, y el que no entra por Él, aunque esté en la iglesia, no saldrá en libertad
al lugar que Dios ha prometido a quienes han creído. La marca de la sangre debe notarse en su vida y en mi vida. Debe ser visible y pública que Cristo ha transformado nuestra vida. Esto permite que usted no se autoengañe, sino que usted sea convencido que el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo es suyo y se ha ejecutado en su vida. Gústele a quien le guste, esta es la verdad. Dijo alguien, que otros crean en el sacerdote, nosotros creemos en Jesús. Que otros confíen en sus obras, nosotros confiamos en la sangre rociada. Que otros dependan de estados emocionales y sentimientos de disciplina y desarrollo, nosotros creemos en Jesucristo y solamente en Él. Fin de la cita. Hasta aquí hemos visto que la sangre del Cordero servía como una señal distintiva, marcando una separación visible entre Israel y entre Egipto, entre quienes estaban bajo el juicio y quienes estaban bajo la gracia de Dios. Pero esa marca no solo señalaba protección frente al juicio, también proclamaba algo aún más profundo: a quien pertenecía aquellos que estaban detrás de la puerta. Aquellos que estaban detrás de la puerta pertenecía a alguien. Pertenecía a alguien. La sangre no solamente los distinguía, donde todo el mundo podía ver que era distinto, que era distinta, sino que los distinguía porque quienes estaban adentro estaban consagrados para Dios. No solo separados del mundo, separados para Dios. Y es precisamente esta verdad la que nos lleva a nuestro segundo punto. La sangre como una señal de pertenencia al Señor. Pero no vamos a poder en este sermón expresar todo el segundo punto, pero sí quiero finalizar con esto. La señal de la sangre expresaba perseveración final. Así como los árboles que eran marcados con pintura roja, que eran preservados por los leñadores que iban a limpiar ese bosque. Quienes estén bajo la sangre serán guardados cuando el Señor juzgue este mundo. Y así como cuando el cordón escarlata que Rahab colgó en la ventana, la sangre de Cristo nos asegura que cuando venga el juicio universal, nuestra casa, que es la iglesia, la comunidad de creyentes, el pueblo elegido de Dios, es la unidad de creyentes que permanecerá firme. Nada va a poder traspasar la marca del Redentor. Estimado amigo, la sangre sobre estas puertas que distinguían a uno del otro
lo puede llevar a usted a reflexionar y a preguntarse. Tal vez su conciencia le acusa de que usted no está bajo la protección de Dios, que el cordero ya fue inmolado, pero que la sangre aún no le pertenece a usted. Arrepiéntase. Arrepiéntase de sus pecados. No espere otra señal distinta que le indique que usted debe arrepentirse y creer en Cristo. La cruz es suficiente. La cruz es lo único que usted necesita. Si usted pide algo adicional a la cruz, usted está ofendiendo la suficiencia de Cristo. La está ofendiendo. Es lo único que usted necesita, amigo y amiga que no ha creído en Cristo. La cruz es suficiente. No basta con que usted venga fielmente a la iglesia. No basta que usted admire la exposición de las Sagradas Escrituras. No basta que usted admire una exposición ortodoxa de la palabra de Dios. No basta con eso. No basta que usted respete a Jesús. Usted debe apropiarse de Cristo por la fe. Eso es lo que usted debe hacer, apropiarse de Cristo por la fe. Es lo que usted necesita. La sangre declara la gravedad del pecado. Pecado que merece muerte. La paga del pecado es muerte. Pero también hay sustitución. Cristo murió en nuestro lugar. Y no son por las emociones, si usted siente o no siente. Tampoco es por su desempeño en la vida, que ha sido muy buena o muy bueno. Depende es que Cristo ya murió, ya dio su vida, entregó su sangre. Ya está consumido el sacrificio. Solo le basta a usted arrepentirse y buscar al Señor con todo el corazón y obtener la seguridad que solo puede dar Cristo. Ruegue al Señor que le permita estar dentro de los que le pertenecen a Él. Finalizo con esto. La sangre no solamente distingue, sino que la sangre de Cristo tiene el poder para preservarlo a usted por toda la vida, hasta que su último suspiro dé en la tierra, y cuando vuelva a abrir sus ojos esté con Jesús. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra, tu palabra que es poderosa, tu palabra que tiene el poder para cambiar la vida más mala. Tú tienes el poder para renovar el corazón más manchado. Y nos has mostrado en tu palabra que no es por nuestras obras, ni nuestra fuerza, ni nuestra moralidad, sino es por la sangre de Cristo, su sacrificio. Quieras tú, Señor, obrar en cada persona que aún no ha creído y conceder protección, fortaleza, gracia para vivir lo que le resta de su vida guiados por tu palabra y tu verdad. Ayuda a tu pueblo, por favor, para que
nos mantengamos firmes en tu palabra, sin dudar, y podamos creer como lo hizo la nación de Israel aquí. Creyeron, sacrificaron y pintaron los dinteles. Ayúdanos a confiar en ti con todo nuestro corazón, en tu sacrificio perfecto. Te damos a ti la gloria, Padre. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.